Evangelio de hoy, quinto sábado de Cuaresma. Primera lectura. Haré de ellos un solo pueblo. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y correrán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría y los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Jesús debía morir para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto,
Desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Hola a todos ustedes, queridos hermanos, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Antes de la reflexión, queremos pedirles su apoyo para beneficio del canal, principalmente suscribiéndose, para que lleguemos a los 1000 suscriptores requeridos para ser socios de YouTube. Pueden suscribirse en el botón rojo que dice suscribirse, o también pueden ir a los últimos 20 segundos del video y tocar sobre la pantalla el botón circular azul con la cruz dorada. Ya mañana es Domingo de Ramos, donde llevaremos nuestras palmas y escucharemos las lecturas sobre la pasión de Cristo, para preparar el comienzo de la Semana Santa, con el pensamiento de que Jesús fue entregado a padecer y morir por nosotros. Hoy es el 5º sábado de Cuaresma. El tema de hoy es el plan de Dios para que la humanidad tenga paz y unión. Dios nunca quiso que la humanidad estuviera peleada entre sí. Dios creó todas las cosas en unidad y armonía. Adán amaba a Eva y eran felices en el paraíso. Sin embargo, cuando pecaron, desconfiaron del plan de Dios para que continuara ese orden. Eva hizo daño a Adán y Adán la culpó sin asumir su responsabilidad. Con el pecado del ser humano, comenzaron las tensiones entre los hombres y la creación se llenó de violencia que antes no había. Hoy en día, a nivel global, vivimos separados en países, divididos en diferentes lenguas, en diferentes maneras de pensar. Tenemos problemas comerciales con los países vecinos y a veces hay insultos, hay desconfianza e injusticias, problemas de violencia y de crimen organizado que afectan a un país y están ocasionados en otros países. A nivel familiar, vivimos frecuentemente tensiones, desacuerdos, abusos, separaciones. Y a nivel personal, luchamos contra nuestras tentaciones. El mismo pueblo de Israel fue dispersado por el mundo como consecuencia de sus pecados. Y cuando el pueblo de Dios pasa a ser la iglesia, esta lucha por reunir en ella a la gente buena que está dispersa por todo el mundo. Pero Dios nunca dejará solo al ser humano. Dios se preocupa por nosotros, por toda la humanidad. Por eso concibió un plan para devolvernos la paz y la unión a través de su Hijo Jesús. El plan concebía originalmente a un pueblo judío que recibiera a Jesús y colaborara con él para reconciliar a toda la humanidad con Dios y con todos los pueblos. Ese plan, en la primera lectura del libro de Ezequiel, está expresado simbólicamente a través de David, cuyo descendiente, que reinará por siempre, es Jesús. Al decir: yo voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. Haré de ellos un solo pueblo. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos. Mi siervo David será su rey para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Sin embargo, como vemos en el Evangelio, el pueblo judío, igual que Eva, no se unió al plan de salvación de Dios. La jerarquía religiosa judía no comprendió que Jesús era la salvación suya y la del mundo. Se unieron sumos sacerdotes y fariseos y manifestaron que si la figura de Jesús seguía creciendo, los romanos acabarían con el pueblo judío, y decidieron matar a Jesús. Es ahí donde Dios toma el pecado del hombre, la rebeldía contra sus planes, y ofrece el sufrimiento de Jesús para que esa desgracia tan tremenda de su pasión y muerte se convirtiera en la salvación de todo el mundo. Con la muerte de Jesús, el pueblo judío deja de ser el pueblo de Dios, el templo de Jerusalén es destruido pocos años después, y surge la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, que sí logrará con el tiempo ser independiente del Imperio Romano. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, el instrumento para devolver a toda la humanidad
a la paz y a la unión en el amor. Es el remedio a los pecados de la humanidad, el remedio contra las dominaciones opresivas, como lo era el Imperio Romano. Jesús murió y con su sacrificio todas las personas buenas serán atraídas a Él para restaurar la armonía del mundo. Si somos miembros de la Iglesia, vivamos según los mandamientos de Dios, frecuentemos la Iglesia, los sacramentos de la confesión y comunión. Creamos verdaderamente en el mensaje de Dios. Oremos por el mundo entero. Trabajemos por la paz en nuestras familias, por la justicia en las sociedades. Invitemos a la gente a acercarse a la Iglesia. Es un esfuerzo continuo que requiere humildad. Restaurar la división requiere perdón, paciencia, trabajo. Te pedimos, Señor Jesús, que como miembros de la Iglesia nos ayudes a vivir según tus mandatos, a ayudar a la Iglesia en sus necesidades, a perdonar, a amar y trabajar por la paz en nuestras familias y sociedades. María, Reina de la Paz, ayúdanos a convertirnos y a ser instrumentos de reconciliación. Amén. Hermanos, si este video les fue provechoso, les pedimos su apoyo principalmente suscribiéndose, tocando el botón circular azul con la cruz dorada que está en la pantalla. También poniendo me gusta, compartiéndolo y viendo los demás que subiremos diariamente. Hasta mañana, Dios les bendiga.